Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque podemos ser instruidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas tu evangelio, Señor. Nos recuerdas cómo ha sido renovado ese pacto de gracia para nosotros y que Cristo ha cumplido con todo y ha sido herido por causa de nuestras transgresiones, Señor. Pero Padre, también queremos que tú nos bendigas en este tiempo de estudio, Señor, acerca de la importancia de las buenas obras. Padre, enséñanos, Señor, danos de tu gracia para que podamos buscar hacer esas obras, como dice tu palabra, de las cuales tú has preparado de antemano para que andemos en ellas, Señor. Ayúdanos y dirígenos y santifícanos, Señor, para que traigamos siempre gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues, hermanos, seguimos con la parte, el párrafo 16, el capítulo 16, párrafo número 2. ¿Sí? ¿No tienes allá problemas, Charlie, con... Hola, hola, bueno, probando. ¿Se escucha allá, hermano? O al menos se ve la... Ah, ok, está bien, hermano. Perdón, hermanos. Vamos a leer primeramente el párrafo del día de hoy. Hermanos, la ocasión pasada nuestro hermano Oscar nos estaba hablando de cuáles son esas obras que estamos llamados a hacer como creyentes, ¿no? Y que son aquellas obras que Dios ha mandado, ¿no? No las que se nos ocurra a nosotros, no como los fariseos que ya tenían un montón de cosas o mandamientos que tenían que hacer, por ejemplo, en el Shabbat, sino aquellas que Dios ha mandado en su palabra. Pero aquí particularmente lo que vamos a estar estudiando en esta tarde es la importancia de las buenas obras. Porque, hermanos, si lo dejamos pasar por alto, podemos decir, es que el Señor ya envió a su Hijo Jesucristo, como lo estábamos viendo el día de hoy, ya fue herido por causa de nosotros y fue renovado el pacto, y entonces podemos despreciar o hacer menos las buenas obras. Pero, hermanos, es muy importante las buenas obras. De hecho, para eso fuimos, dice la Escritura, para eso fuimos creados en Cristo Jesús. Dice, para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que andemos en ellas. Y de hecho, más adelante vamos a ver, pero es ese camino angosto, esas buenas obras. ¿Ok? Entonces vamos a leer lo que dice el párrafo 2 del capítulo 16 y dice de la siguiente manera: estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que, teniendo fruto de la santificación, tengan como fin la vida eterna. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer y que nos está respondiendo básicamente este párrafo es: ¿por qué son importantes las buenas obras? ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos está respondiendo este párrafo. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Uno, porque son fruto y evidencia de nuestra fe y por lo tanto de nuestra salvación. Dos, porque las buenas obras expresan nuestra gratitud hacia Dios. Tres, porque fortalece nuestra seguridad. Cuatro, porque edifican a nuestros hermanos. Cinco, porque las buenas obras también adornan el evangelio. Seis, porque tapan la boca de los adversarios.
7, porque glorifican a Dios esas buenas obras. Y 8, porque si tenemos por fruto esa santificación, es decir, esas buenas obras, ese camino de buenas obras, tendremos entonces como fin la vida eterna, que es la gloria. Y entonces, sobre todas estas cosas por las cuales son importantes las buenas obras, es lo que vamos a estar abordando en esta tarde, ¿ok? Que son 8 puntos principales por las cuales nos dice la confesión que las obras, las buenas obras son importantes. ¿Vale, hermanos? Entonces vamos con el punto número 1, que las obras son el fruto y la evidencia de nuestra fe. Hermanos, ya hemos estudiado que somos justificados, que nosotros como pecadores somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo. Pero tenemos que señalar algo, tenemos que puntualizarlo. Esa sola fe en Jesucristo nunca viene sola, siempre viene acompañada de buenas obras. ¿Ok? Por eso Santiago nos está explicando que la fe sin obras y la fe con obras. Por ejemplo, Santiago 2 del 17 al 18 nos dice lo siguiente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo aquí es que la fe en Jesucristo se demuestra o se evidencia por medio de nuestras obras. El fruto de nuestra salvación por la fe en Jesucristo son nuestras obras. Si no existen entonces obras de obediencia a los mandamientos de Dios, es cuestionable nuestra fe y por lo tanto también es cuestionable nuestra salvación. ¿Sí? ¿Sí entienden por qué, hermanos? Porque las buenas obras son el testimonio de la fe que nosotros profesamos con nuestra boca. ¿Sí? Porque esas buenas obras son el fruto entonces y la evidencia que verdaderamente nosotros hemos creído en Jesucristo. ¿Ok? Punto número 2. Las buenas obras también expresan la gratitud a nuestro Dios. Estas buenas obras son entonces una demostración de nuestra gratitud. ¿Por qué? Por el favor inmerecido que hemos recibido por parte del Señor. Porque es por causa solamente de su misericordia en Cristo que somos salvos. Y no solamente agradecemos a Dios con nuestros labios, hermanos. Ciertamente dice la Escritura, un fruto de labios que confiese tu nombre. Ciertamente ya hemos visto, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cómo aquellos que pueden contemplar la salvación en Cristo Jesús pueden llenar sus bocas de gozo, de alabanza. Pero también no solamente se expresa por medio de nuestras bocas, sino por medio de nuestras vidas, es decir, por medio de buenas obras. ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 116, del 12 al 14. Dice el salmista, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Sí? Entonces ahí se está viendo por parte del salmista ese agradecimiento
por los beneficios que ha recibido por parte de Dios y que lo está ilustrando como esa copa de la salvación. Y por lo tanto ahora dice, yo voy a pagar mis votos al Señor. ¿O qué dice una parte de Gálatas 2:20? La segunda parte dice, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo estoy respondiendo con gratitud a ese gran amor que me ha manifestado Dios en su Hijo Jesucristo, y por lo tanto ahora yo puedo vivir para Él en gratitud. ¿Sí, hermanos? Ese es el punto número 2. El punto número 3, fortalece nuestra seguridad. ¿Cuál seguridad? Nuestra seguridad de salvación. Al contemplar las buenas obras en nuestras vidas, nos permite concluir entonces que nuestra fe en Jesús no es una farsa, y que aunque seguimos luchando con nuestro pecado, por la gracia de Dios, ya no somos lo que solíamos ser. Y por eso, hermanos, en la primera carta de Juan 2, verso 3, dice de esta manera, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Que guardamos sus mandamientos. Podemos estar seguros entonces que le conocemos a Dios porque buscamos hacer las buenas obras que Dios nos ha mandado por medio de sus mandamientos. Por eso también dice 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que puede haber entonces una firmeza y una seguridad en nuestro llamado, en nuestra vocación como creyentes, como hijos de Dios. Y esto dice, entonces, ¿cómo puede ser firme y segura nuestra vocación y nuestro llamado como cristianos, como hijos de Dios? Eso lo responde ahí mismo Pedro, pero en el versículo 5. Por eso ahí es lo que nos está diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Entonces ahí es de tal manera que podemos ver también ese vínculo perfecto que hay entre la fe y las buenas obras, porque está diciendo, añadan entonces a la fe todas estas cosas para que entonces sea cada día firme y segura su vocación. Porque en la medida en la que ustedes y nosotros como creyentes vemos esas buenas obras, ese fruto, es esa evidencia, no solamente para las personas de fuera, para nuestros hermanos, sino también para nosotros mismos. ¿Sí, hermanos? En la medida en la que nosotros vemos entonces esa evidencia en nuestras vidas, podemos saber que entonces esa fe que profesamos no es una fe falsa. Si no lo hacemos, entonces va a ocurrir exactamente todo lo contrario. Vamos a estar tambaleando en nuestra seguridad. Nos va a costar trabajo ver tanto el perdón de pecados como también la herencia futura en el cielo. ¿Sí lo ven, hermanos? O sea, que por un lado entonces nos ayuda a tener esa seguridad. En la medida en la que somos constantes en hacer lo que Dios nos ha mandado en su palabra, en sus mandamientos, eso nos va a ayudar a tener firme nuestra vocación, es decir, a saber nosotros mismos, a tener esa seguridad, soy creyente, soy hijo de Dios, Él me ha cambiado, Él me ha transformado, estoy siendo santificado, puedo hacer la voluntad de Dios. Pero en la misma medida en la que no somos diligentes,
entonces no vamos a ver eso y por lo tanto vamos a tener una vista miope, nublada. Y entonces van a venir esas dudas a acosarnos, a asaltar nuestra mente entonces vamos a decir, ¿y realmente soy salvo? ¿Y realmente soy hijo de Dios? Porque yo no estoy viendo esas obras en las cuales el Señor ha preparado de antemano para mi vida, para que yo ande en ellas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, son importantes las buenas obras, porque por medio de ellas también puede ser fortalecida nuestra seguridad de salvación. ¿Ok, hermanos? Ese es el punto número 3. El punto número 4, también son importantes las buenas obras porque edifican a nuestros hermanos. Porque, hermanos, es de suma bendición contemplar la piedad de nuestros hermanos. Trae alegría, trae gozo, trae honor y gloria al nombre de nuestro Dios. Hermanos, cuando vemos el ejemplo o modelo de una persona piadosa, alegra el corazón, porque en sí mismos esas buenas obras son preciosas para los creyentes. Y cuando nosotros lo vemos modelado en la vida de nuestros hermanos, nos alegramos. Porque son preciosas, hermanos. ¿Por qué son preciosas? Porque muestran la excelencia y las virtudes de Dios. Y por eso son bellas esas buenas obras en sí mismas. Pero no solamente nos podemos gozar al momento de ver el ejemplo de nuestros hermanos. También cuando vemos ese modelo de vida en nuestros hermanos, también nos motiva a querer vivir así. Hermanos, cuando vemos el ejemplo de muchos hermanos piadosos, por ejemplo, de las antorchas, no sé si han visto, ya sea en libros o ya sea en los videos para los niños, que yo también me gusta verlos, pero es emocionante y es maravilloso ver ese ejemplo de vida que enciende nuestros corazones, de tal manera que podemos concluir, yo quiero tener esa clase de fe para poder vivir entregado, sirviendo al Señor. Por eso también, Primera de Tesalonicenses, hermanos, 1 del 2 al 3, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo está animado y que por eso también puede alabar y gozarse el apóstol Pablo por esta obra, por estas buenas obras de los hermanos, y que puede gozarse y que son un testimonio vivo delante de toda la iglesia? Y también 2 Corintios 9:2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ahí vemos entonces que no solamente hay un gozo cuando se ven las buenas obras en nuestros hermanos o en nosotros que estamos mostrando como testimonio, sino también cuando hay esas buenas obras, son estimulados entonces todos los creyentes a imitar esas vidas. ¿Vale, hermanos? Ese fue entonces el punto número 4, que las buenas obras son importantes porque edifican a nuestros hermanos. Punto número 5. Las buenas obras adornan el evangelio. Hermanos, nuestras buenas obras resaltan la belleza del evangelio y por lo tanto es
mucho más atractivo para las personas que lo escuchan, porque no solamente entonces están escuchando con sus oídos el mensaje de perdón y de reconciliación, sino que están palpando los frutos de la salvación por medio de nuestras buenas obras. Por eso dicen las Sagradas Escrituras que son aquellas que embellecen, que engalanan entonces el mensaje del Evangelio. Tito 2, del 9 al 10, dice de la siguiente manera: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando ni mostrándose, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando entonces no estamos mostrando esas buenas obras, es todo lo contrario. En lugar de engalanar, de embellecer el mensaje del Evangelio. Pero ¿cómo es posible que tú estés predicando el Evangelio si yo te he visto cómo tratas a tu esposa, si yo te he visto cómo tratas a tus hijos, si yo veo cómo no te sometes en tu trabajo a tu jefe? ¿Cómo me puedes decir a mí que me arrepientas si tú no te has arrepentido? ¿Ven cómo entonces en lugar de callar, como dice más adelante, la boca de los adversarios o de los enemigos, lo que hacen es abrir las bocas y cerrar los oídos? Porque entonces no estamos embelleciendo el mensaje del Evangelio por medio de las buenas obras. Por eso son tan importantes. Punto número 6, porque las buenas obras tapan la boca de los adversarios. Primera de Pedro 2:15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ahí son las buenas obras, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, las buenas obras de los creyentes impiden a los incrédulos hablar mal del Evangelio. Las buenas obras sirven para que, aunque se nos acuse injustamente, los incrédulos puedan ver que verdaderamente somos hijos de Dios, que somos cristianos, para que entonces puedan decir: oye, tú eres diferente, oye, tú eres cristiano. Y que esa inclusive es una puerta para poder compartir el Evangelio, para que ellos entonces contemplen que somos hijos de Dios y que puedan glorificar a Dios por causa de nuestras vidas y esas buenas obras. Primera de Pedro 2:12 también dice: mantengan una buena conducta entre los creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver sus buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día que Él nos visite. Entonces también nuestras buenas obras pueden servir para que las bocas se tapen las de nuestros adversarios. ¿Cómo? Dice una parte de las Escrituras: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Sí? Es porque dice: porque haciendo todas estas cosas, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Es decir, va a callarse porque sabe que está haciendo mal contra el creyente y le está respondiendo no conforme a su maldad, sino conforme a la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y entonces esa persona va a callarse y va a avergonzarse de su condición. ¿Cómo es posible que yo esté haciendo esto contra él? Y él me responda así, con amor, con gracia, para que eso también termine llevándolos a arrodillarse y decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Número 7, hermanos, las buenas obras también glorifican a Dios. Son importantes las buenas obras porque glorifican a Dios. Porque, hermanos, las buenas obras
nosotros como creyentes, manifiestan la gloria de Dios. Como lo dijimos hace un momento, revelan entonces esa belleza y esa majestad de las perfecciones de Dios. ¿Sí? Porque, hermanos, lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas, dice una parte de las Escrituras, creo que sí lo tengo, pero es como restaurar esa imagen de Dios, de Cristo en nosotros, que fue deformada por causa del pecado, pero que Él ahora en Cristo nos está llevando de gloria en gloria, más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces, en la medida en la que somos perfeccionados esas buenas obras, a través de ellas se puede contemplar la grandeza, la gloria y la majestad de las virtudes de Dios. Pero también contemplamos la gloria del poder de Dios, de su gracia, de su gloria, para poder transformar a viles pecadores como ustedes y como yo, para de estar acá en las tinieblas, bajo condenación, aborreciendo al Dios, aborreciéndonos unos a otros, nos lleva y nos traslada a su reino de luz admirable, para que entonces sea contemplada también la gloria de Dios. Que cómo es posible que hay un Dios tan poderoso, tan glorioso, tan amoroso, que pueda hacer eso con un vil pecador. Entonces podemos identificar que es glorificado Dios en estos aspectos, hermanos, porque es revelado, como vimos, el poder y la gloria de Dios a través de una vida transformada, que es contemplada también esa gloria por medio de nuestras buenas obras al reflejar la gloria y las perfecciones de Dios, y que es proclamada y también reconocida esa gloria de Dios por aquellos que contemplan esas buenas obras. Y de esa manera son importantes entonces esas buenas obras, porque todo esto glorifica a Dios. Por eso Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿No los he perdido? ¿No se han dormido? Ok, dice 2 Corintios 3:18, por tanto, todos mirando, este es el que les estaba comentando, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y eso trae suma gloria al nombre de nuestro Dios, al revelar todas esas buenas obras, porque ha hecho una transformación en nuestras vidas desde adentro. Y por último, hermanos, en el punto número 8, dice, son importantes las buenas obras, porque si tenemos por fruto la santificación, entonces tendremos como fin la vida eterna, la gloria. Romanos 6:22, aquí nos está hablando acerca de esta parte de este párrafo, particularmente de este verso, Romanos 6:22. Dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahí es el punto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es que al ser librados del pecado y ser hechos siervos de Dios, es decir, cuando Él nos ha convertido y nos ha hecho nacer de nuevo, tenemos ahora por nuestro fruto la santidad, que es ese camino de buenas obras, y por lo tanto tendremos como fin la vida eterna. Y es imposible entonces separar estas tres cosas. Que estamos hablando la conversión, estamos hablando la santificación o el camino de buenas obras, y estamos hablando al final de la gloria
eterna en los cielos, de la vida eterna. Sí, hermanos, es imposible separarlo. El Señor Jesucristo también nos dice de otra manera, hablándonos que Él es la puerta estrecha y que el camino angosto son esas buenas obras. En Mateo 7 del 13 al 14, Mateo 7 del 13 al 14 nos dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Entonces, sí están viendo, hermanos, que están también esos tres elementos aquí, que por un lado está entonces esa puerta que es Cristo, y al tener esa fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, hay esa conversión, pero al entrar entonces por medio de esa puerta, no hay más que un solo camino, y ese camino angosto es ese camino de buenas obras. Y ese camino de buenas obras finalmente nos van a conducir a la vida eterna. No estamos diciendo que las obras puedan salvar. No, hermanos. Pero, aunque las buenas obras no salvan, de ninguna manera hay salvación para aquellos que no tienen buenas obras. ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Cuán importante es entonces? Porque no podemos separar la conversión del camino angosto de las buenas obras y que nos conduce finalmente a la vida eterna. Entonces, por eso es de suma importancia. Ahora, hermanos, quiero hacerlos pensar antes del test, a ver si nos sale. Pero quizás venga alguien de otra religión, que venga un católico, un mormón, un testigo de Jehová, que tiene un montón de obras, que tienen más obras que nosotros. ¿Ahí qué aplica? ¿Es ese camino angosto del que estamos hablando? ¿Lo conduce a la vida eterna? ¿Por qué? Porque él puede decir, miren, mira mi fe la estoy demostrando por medio de todas mis buenas obras y son más que las tuyas. No entró por esa puerta que es Cristo. Y por mucho que tenga fe, una fe que produzca ciertas obras, como no entró por esa puerta estrecha, no va a caminar por el camino angosto. Y por lo tanto, ese camino no lo va a conducir a la vida eterna. ¿Lo ven, hermanos? Pero si nosotros hemos entrado por esa puerta estrecha, que es Cristo, indudablemente eso nos va a llevar al camino angosto, que son las buenas obras que Dios ha determinado que andemos en ellas. Por eso dice eso, porque es ese camino angosto, hermanos. Son todas esas obras que nos ha mandado. No solamente llenarnos de conocimiento. Ciertamente sí nos está diciendo que meditemos en el libro de la ley de día y de noche, pero no solamente nos está diciendo eso. Debemos de usar toda esa palabra de Dios, todo ese conocimiento, no solamente para que quede aquí y que estemos completamente envanecidos, sino para que nos humillemos delante de Dios. Porque, amados hermanos, primeramente, si podemos leer, si podemos estudiar, si podemos discernir la palabra de Dios, es solamente por causa de Él. Es solamente porque Él nos lo revela por medio de su Espíritu. Es solamente porque Él se deja no solamente buscar, sino encontrar por nosotros, porque Él así lo ha querido. Y no solamente eso, entonces nos da esos mandamientos de su palabra, pero para que lo apliquemos a nuestras vidas, en todos los aspectos, hermanos.
con nuestra esposa, así como lo vimos, por ejemplo, con nuestro hermano Víctor, donde dice la Escritura, esposas, sujétense a los esposos, donde llama a los esposos a amar a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Les manda también a los hijos que se sujeten a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Nos llama a nosotros como padres a no ser injustos o severos o crueles con nuestros hijos, sino a instruirlos en el temor del Señor. Nos llama también a los creyentes a no envanecernos, sino más bien a ser humildes y a considerar a cada uno de nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Y así podemos seguir. Todo eso no solamente para que lo tengamos aquí, sino que el Señor nos ha dado la gracia para que inflame nuestros corazones y también lo llevemos entonces a la vida práctica, que son las buenas obras. Ciertamente, las buenas obras no salvan, pero dan testimonio de que somos hijos de Dios, porque también mostramos gratitud al Señor por causa del amor y de la misericordia que Él nos ha manifestado, porque también edifica a los hermanos y nos motiva a que nosotros también andemos en buenas obras, y así son sumamente importantes, hermanos. Porque también si hay buenas obras, como lo vimos al final, a lo largo de toda nuestra vida, si ese es el camino por el cual estamos caminando, porque entramos por medio de la puerta estrecha que es Cristo, entonces tendremos como fin la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Vale, pues entonces, ay hermano, regrésale porfa.